área de investigación de la institución. En esta oportunidad, para realizar la socialización de un proyecto de investigación denominado El canon escolar bajo la lupa de los estudios de género, análisis de las propuestas de lectura en 2 ciclos lectivos de la educación secundaria en Corrientes, atravesados por la pandemia COVID-19, periodo 2020-2021. Este trabajo fue realizado por el equipo de investigación 2021 de nuestro instituto, conformado por la profesora magíster Erika Romina Cáceres Ferrari, los profesores Agustín de Stefanis, la profesora licenciada Mara Benítez y nuestra estudiante avanzada del profesorado de educación primaria, Diana Ferrari Galarza. Cada uno en su rol dentro del proyecto de investigación, ¿no? La profe Romina en su carácter de directora del proyecto, los profesores Mara y Agustín como docentes investigadores y Diana como estudiante investigadora. Muy bien. ¿Por qué equipo de investigación 2021? Si bien el instituto tiene un área de investigación que en este momento se halla bajo mi coordinación, el instituto no tiene un equipo de investigación estable y permanente, sino que los equipos se van conformando en la medida que van surgiendo convocatorias a participación de proyectos de investigación provenientes del nivel nacional, generalmente del INFOD, propuestas a participar de investigaciones provenientes de la provincia de Corrientes, de nuestra jurisdicción, generalmente del nivel superior, de la dirección del nivel superior, o bien si surgen temáticas o problemáticas pasibles de ser investigadas. Este equipo en particular se conformó en el año 2021 a instancias de la convocatoria realizada por el INFOD para participar con proyectos de investigación, convocatoria hecha a los institutos superiores de formación docente del país. En esa oportunidad recibimos la convocatoria allá por el mes de julio de 2021 y con Rectoría y Secretaría Académica analizamos las posibilidades de poder participar con un proyecto de investigación desde nuestra institución y viendo las bases y condiciones para poder hacerlo, vimos que el docente, la docente que oficiara de director del proyecto debía cumplir con ciertos requisitos de formación académica para poder hacerlo. Tenía que acreditar en su currículum profesional una maestría o un doctorado, es decir, titulaciones bastante ambiciosas, por decirlo así, ¿no? En ese momento teníamos conocimiento que la profesora Romina estaba cursando las instancias finales de una maestría en género y políticas públicas. La convocamos a la profe, ella acepta ser la directora del proyecto e inmediatamente conforma el equipo que la iba a acompañar en este trabajo. Es así que convoca a los profesores Agustín y Mara como docentes investigadores y en ese momento a 2 estudiantes avanzados de alguna de las carreras del instituto. Diana, del profesorado de educación primaria, y Nilda Ojeda, una estudiante avanzada del profesorado de educación secundaria en lengua y literatura. Luego, por razones personales, Nilda considera que no iba a poder cumplir por sus tiempos con ciertas tareas que ella tenía asignadas dentro del proyecto y decide desvincularse de este proyecto, quedando como única estudiante investigadora Diana. El equipo comienza a trabajar en el proyecto que se iba a presentar y cuando Romina nos informa acerca del título del proyecto y nos dice el proyecto se va a llamar El canon escolar bajo la lupa de los estudios de género y nos cuenta en qué iba a consistir ese proyecto, ya nosotros lo vimos con un gran potencial para resultar un proyecto exitoso, un proyecto muy elegible. Entonces,
con la venia de la rectoría y con el aval pleno por parte de la Dirección de Nivel Superior del Ministerio de Educación de nuestra provincia, el proyecto es presentado formalmente ante el INFOD en el mes de septiembre de 2021. En noviembre de 2021 recibimos los resultados de la evaluación del proyecto con una grilla realmente impecable en aquellos aspectos que valoraban el proyecto, con una gran valoración en cuanto a puntuación y una crítica muy positiva. Pero el hecho de que la profesora Romina estaba esperando turno aún para defender su tesis de maestría, porque por los tiempos de la universidad y los protocolos que aplicaban por la pandemia y la pospandemia, eran turnos los que otorgaban. Y ella aún no pudo realizar la defensa de su tesis para convertirse en magíster. Eso hizo que los requisitos tan rigurosos del INFOD no le permitieran al propio INFOD poder elegir como ganadora este proyecto. Fue esa la razón por la que no queda elegido a nivel nacional. Pero inmediatamente la jurisdicción, la provincia de Corrientes, llama a inscripción, a una convocatoria a los institutos superiores de formación docente de nuestra provincia a presentar proyectos de investigación. Entonces, este equipo presenta ese proyecto y resulta ganador pleno. Eso que les cuento hasta este momento es, si se quiere, lo anecdótico en cuanto a cómo surge este proyecto, este equipo de investigación 2021 y cómo queda seleccionado a nivel jurisdiccional el proyecto del canon escolar bajo la lupa de los estudios de género, que es implementado luego en el año 2022, en ese ciclo lectivo, hasta que se presenta el informe final del proyecto con todos los resultados del mismo ante la Dirección de Nivel Superior en el mes de abril de 2022. Un trabajo realmente con calidad académica premium, si tengo que valorarlo de una manera. Un trabajo muy prolífico que trascendió las fronteras institucionales, porque recientemente, en el mes de agosto precisamente, fue presentado en las 12ª jornada de investigación realizada en Córdoba, más precisamente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, oportunidad en que parte de este equipo de investigación viajó a esa ciudad y fue la profesora Romina quien presentó su ponencia sobre este trabajo, siendo el único instituto superior de formación docente en representar a la provincia de Corrientes en una instancia tan importante como fueron estas jornadas, y uno de los pocos institutos superiores de formación docente del país de gestión pública en participar de estas jornadas. Fíjense ustedes el orgullo, ¿no? Yo voy a dar un perdón, Flavia. Se presentaron 200 trabajos, de los cuales 11 solamente fueron de institutos de formación docente. Así que imagínense, el resto fueron todos trabajos de las universidades. Bueno, esto también da como para hablar sobre un montón de cuestiones, cómo está el tema de la investigación en los institutos de formación. Pero fíjense que de 200 trabajos que se presentaron, creo que fueron 3 días de exposiciones, solamente 11 trabajos de ISFD del país. Y nosotros fuimos el único, no solamente de Corrientes, fuimos el único de la región. Exactamente. Y hoy por hoy este equipo se haya abocado a la escritura de un artículo académico que esperamos ver prontamente publicado en alguna revista científica de importancia, muy importante, para que pueda trascender y llegar a otros lectores de otras latitudes
interesados en la temática. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho este equipo? Reivindicar la función que tiene la investigación en el seno de los institutos superiores de formación docente, que es justamente la producción de conocimiento y la difusión de ese conocimiento. Así que nuestro aplauso para todos. Ahora entonces les voy a dar la palabra a ellos, que van a ser quienes nos van a brindar detalles del trabajo realizado. Bien, buenas tardes. Yo voy a contar algunos pormenores que Flavia no dijo, pero que para mí son importantes porque acá hay mayoría de estudiantes y bueno, quiero que sepan también cómo se pensó en este equipo. En primer lugar, que cuando la profe Flavia se contacta conmigo, en realidad lo primero que le dije fue no sé si. Fue no por dos motivos. Uno, porque bueno, mi hija es muy pequeña y yo sé todo lo que demanda este tipo de trabajo y le decía a Flavia que no iba a poder cumplir con este trabajo. Generalmente me ofrecen este tipo de trabajo y yo rechazo, porque no me interese, sino porque soy muy consciente del poco tiempo que tengo, dada mi maternidad. Y segundo, porque ya le había anticipado a Flavia y también a la profe Lilian que yo veía bastante difícil que acepten mi perfil desde el Infod, porque yo todavía era muy probable que no defienda mi tesis. Y la gente del Infod es muy rigurosa con los perfiles de los investigadores, no solamente que solicitan experiencia en investigación, sino que además solicitan o títulos o postítulo de magíster o postítulo de doctora en lo que uno ejerce. Y yo tenía algo de experiencia en investigación, pero no tenía todavía mi título de magíster, entonces bueno, yo ya me la veía venir. Es más, cuando nos llegaron los resultados me sentí un poco culpable, porque la verdad que el proyecto fue evaluado con una calificación perfecta y lo desestimaron porque yo no respondía al perfil que buscaba el Infod, y me sentí mal de decir, ¿por qué no pensaron de otra persona y pensaron en mí, digamos, no? Pero bueno, la profe Lilian y Flavia querían que sea yo y ella que no. Cuestión que cuando Flavia después me cuenta del proyecto, en una primera instancia teníamos que elegir 2 docentes y 2 estudiantes, y esto me parece interesante que ustedes también sepan. Los docentes, bueno, Agustín habíamos pensado en conjunto con Flavia y con la profe Lilian y con Karen también, porque ella estaba abocada al trabajo de investigación, entonces nos parecía que él podía aportar mucho porque ya estaba en el departamento de investigación haciendo otros trabajos. Y en Mara pensé yo específicamente, échame la culpa, porque bueno, Mara había sido una de mis profes informantes clave en mi tesis, y sé que es una temática que le gusta, y además Mara se estaba formando también en la temática, y dije, bueno, acá tengo la otra docente que me puede seguir la corriente. Y con los estudiantes fue difícil, porque, y esto quiero que ustedes sepan, el Infod ofrecía una beca a los estudiantes si es que acreditábamos, nosotros ganábamos el proyecto, lo cual a mí me parecía genial, pero teníamos que elegir los mejores estudiantes del instituto, tenían que ser sí o sí estudiantes avanzados. Entonces, bueno, empezamos a ver por carrera los perfiles, las calificaciones, en qué momento de su cursado estaban, pero ¿qué pasaba? Cada vez que pensábamos en alguien, los alumnos le contábamos el proyecto y querían participar, pero cuando había una serie de preguntas que le teníamos que hacer, ¿cobrar becas? Sí, no podían tener becas. Y la mayoría de los estudiantes tiene beca progresar. Entonces, algo que es también como para pensar un montón, porque justamente algo que me decían los mismos estudiantes, la beca progresar es para incentivarte, pero te limita después a la obtención de otra beca. O sea, el estudiante con beca progresar no puede acceder a otra beca. Y obviamente que no sabíamos si íbamos a ganar, y nadie iba a decir yo renuncio a mi beca progresar, ¿no?
Y bueno, en el caso de Diana, cuando ya yo me fui muy desanimada a decirle, Diana, ¿seguro que tenés beca Progresar? Bueno, Diana me dijo, no, porque por mi edad no pude hacer. Así que bueno, me equivoqué bien, ¿no? Y bueno, y lo mismo nos pasó con Nilda. Pero bueno, así fue el proceso de selección. Esto también les cuento para que ustedes vean que cuando uno participa en este tipo de actividades, muchas veces puede llegar a obtener una beca o a otras becas, pero bueno, siempre están las cuestiones burocráticas de por medio, pero así fue como se pensó en los estudiantes que acompañaban el proceso. Y bueno, ahí sí. tengo que decir algo. Respecto de los requisitos que pide el INFOD para ser director del proyecto, que en el 2021 pedía ser magíster o doctor, un doctorado. Para esta nueva propuesta que está ahora digamos, en curso, que es la propuesta 2023, la convocatoria 2023, que de hecho ya tenemos un equipo de investigación del instituto que envió ya un proyecto y está siendo evaluado en el informe. Ya esos requisitos bajaron un poquito, fueron más flexibles. Hoy ya no es necesario que el docente que trabaje que oficie de director del proyecto tenga esa titulación. Con que sea docente de nuestra casa de estudio, del lugar donde va a presentar el proyecto, por el que va a presentar el proyecto, ya es suficiente. O sea, eso es yo creo que lo que pasó es que el propio INFOD se dio cuenta de que muchos trabajos impecables, como en el caso de este equipo, no pudieron obtener el lugar que realmente se merecieron por ser tan rigurosos los requisitos de titulación. Bueno, eso está subsanado por ahora, por este momento. Además que es bastante contradictorio porque en la formación docente no hay muchos doctores, porque en realidad el doctorado a vos dentro de la formación te aporta mucha formación, pero te corta mucho campo de ejercicio. Porque el doctor se tiene que dedicar a la tarea de investigación y en los institutos recién ahora está tomando fuerza el tema de la investigación. Entonces, seguramente les habrá pasado, como dijo Flavia, con un montón de perfiles, que todo muy lindo, pero no había la titulación necesaria. Bien, en cuanto a qué es lo que vamos a investigar, vamos a empezar a hablar de esto para que no sea tan extenso. El problema de investigación. El problema de investigación, que es algo que yo vengo en realidad estudiando desde el año 2011, es el canon literario escolar. Y ya he pasado por el análisis de varios cánones en relación con, me inicié analizando el canon de la formación docente, de la universidad y del canon escolar correntino, y ahora dijimos, bueno, ¿qué pasa con el canon literario escolar acá, a nivel local? Algo que a mí siempre me perturbó ya desde que era estudiante. Fíjense que yo fui estudiante recibida en el año 2004 y ya en esa época me llamaba la atención por qué leemos tantos varones, qué pasa con las mujeres, por qué hay pocos títulos escritos por mujeres, por qué se conoce tan poco sobre mujeres que escriben, por qué las veces que leemos teóricos o críticos siempre son varones. Son muy pocos los géneros donde se habilita la palabra de la mujer. Estoy diciendo que era mi pensamiento como estudiante, ¿no? Cuando hay muchas mujeres que también se destacan haciendo crítica, teoría, escribiendo, y sin embargo eran las voces que menos circulaban. Por eso cuando yo empiezo a hacer mi licenciatura me inclino por el seminario de género, que les estoy hablando de esto en el año 2006, cuando todo yo decía, no, sí, porque yo voy a seguir mi especialidad en género, me decían, qué pavada, ¿cómo vas a estudiar género? Nada que ver, aparte va a ser una moda, eso pasajero y no te va a servir de nada tu especialidad. Y sin embargo, bueno, acá estamos con la moda, ya hace tanto tiempo. Y bueno, en esta oportunidad, como nos pedían desde el INFOD también, era como una línea a seguir, que los trabajos que se presenten guarden relación con el periodo pandémico. Entonces, hablando con Flavia, conversando sobre el proyecto, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó con lo que se lee en las escuelas secundarias de nuestra localidad
en la época de pandemia, porque a ver, la pandemia fue un contexto que nos desacomodó a todos y que nos invitó a repensar un montón de cuestiones, prácticas, contenidos que se daban, estrategias y obviamente en el caso de los profesores de lengua y literatura, ¿qué le damos a leer al estudiante? ¿No? Se tuvo que elaborar la planificación de emergencia, donde el docente tuvo que pensar, bueno, ¿qué recorte hago? ¿Qué texto selecciono? Yo que ya venía un poco entrenada en eso, porque ya había compartido para mi tesis con los colegas, sabía que, bueno, si daban a leer 5 autores en el año, tenían que recortar a 2, a veces 1, y bueno, entonces, después cuando fue ese año híbrido en cuanto a la presencialidad y a la virtualidad, seguíamos prácticamente en la misma línea de la planificación de emergencia, entonces era, bueno, ¿qué pasó con el canon literario que se ofrece en las escuelas de Corrientes, pero especialmente en nuestras escuelas acá en nuestra localidad? Pero ¿qué pasó con la perspectiva de género en esos años? ¿Se visibilizó o no se visibilizó? ¿Pero por qué yo les estoy diciendo esto? Porque el año pandémico fue el año donde ocurrieron la mayor cantidad de femicidios en nuestra provincia. Y esto no lo digo yo, lo dijo el Observatorio de Ciencias Sociales del NEA. Triplicó Corrientes la cantidad de femicidios durante el año 2020 y aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, a ver, yo escuchaba mucho el discurso de tenemos que adaptarnos al contexto, pero era como que para el docente el contexto era nos encerramos y nos manejamos virtualmente. No tuvieron en cuenta este contexto por el que atravesaban muchos de nuestros estudiantes, que era que al estar encerrados tuvieron muy de cerca muchísimos casos de violencia intrafamiliar, muchos chicos quedaron huérfanos de madre y muchos chicos fueron testigos de la violencia que ejercían sobre las mujeres o que se ejercían entre los miembros de la pareja, digamos, de la familia. Entonces, eso a mí me llamaba la atención, porque yo decía, ¿acaso no se piensa que eso también fue parte del contexto? La pandemia no fue solamente, bueno, nos tuvimos que encerrar porque había un virus y tuvimos que manejarnos virtual. La pandemia trajo un montón de situaciones y es como que nosotros nos quedamos en un chiquitito de un montón de situaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si el docente tuvo en cuenta esto en el momento de proponer sus lecturas. Entonces, eso fue el problema de investigación. ¿Qué objetivos nos habíamos planteado en relación con este problema de investigación? Bueno, el objetivo general era justamente hacer una revisión y análisis del canon literario escolar durante los años atravesados por la pandemia. Es decir, que íbamos a analizar qué textos y autores se leyeron y de qué manera se leyeron esos textos durante los años 2020 y 2021. Y de manera específica, ¿qué es lo que nosotros queríamos observar? Primero, ¿qué marcos interpretativos estaban rondando en la selección de dicho canon, tanto a nivel macro como micro? ¿Qué queremos decir con esto y a qué le vamos a llamar marcos interpretativos? ¿Qué creencias, qué experiencia, qué conocimientos, qué saberes trae el docente consigo que le hace elegir esto sí, esto no? A eso le llamamos marcos interpretativos. O sea, ¿desde qué lugar el docente se posicionó para decir? Y nosotros veníamos leyendo a Mary Shelley, García Márquez, Cortázar y Bloom. Bueno, sacamos a Mary Shelley. O sea, sacaste a la única mujer que tenías. ¿Por qué? ¿Qué está operando ahí? A veces de manera inconsciente en esa selección, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar marcos interpretativos. Tanto a nivel macro como micro, ¿por qué? Porque nosotros siempre como que estamos acostumbrados a decir, es la bajada de arriba. Entonces, ¿qué es arriba? Es tu diseño curricular que te mandan del ministerio, es el PEI de tu institución, y bueno, pero ¿y dónde está tu decisión a nivel micro? Porque el que termina legitimando, llevando, ejecutando una propuesta pública es el docente, ¿no? Entonces, bueno, miremos los dos, miremos qué decían las normativas que llegaron en esa época pandémica y qué decisiones tomaba el docente sobre esas normativas. Y a partir de ahí sí empezar a visibilizar qué lugar se le dio a las obras ficcionales escritas por mujeres o con temática de género. ¿Por qué decimos o? Porque nos encontrábamos muchas veces, a mí me
pasó a lo largo de mi trayectoria estudiando el tema de canon, que tal vez muchos docentes no trabajan con muchas mujeres, pero sí trabajan la temática de género. ¿Qué quiero decir con esto? Eligen varones como autores, pero abordan la temática de género porque abordan, por ejemplo, las relaciones de pareja, el amor tóxico, la romantización de ciertas acciones, el machismo, el patriarcado, las maternidades. Y bueno, entonces decíamos, tal vez no está enfocado desde la escritura femenina, pero el docente visibiliza la temática de género, no es que la esconde. Entonces, bueno, tener en cuenta esas dos aristas. Y por último, determinar si este contexto de pandemia fue un factor tenido en cuenta y un factor influyente. Esto que le estoy diciendo, si el docente en el momento de elegir tuvo en cuenta esto de decir, no, ¿sabéis qué pasa? Yo trabajo con chicos de tal edad que en su mayoría están viviendo situaciones de violencia en la casa. Y tal vez trabajar con esta obra permite que nosotros podamos hablar de qué es lo que están viviendo puertas adentro de sus hogares. Tener en cuenta, a ver si el docente tuvo en cuenta eso, ¿no? Entonces, esos fueron nuestros objetivos generales y específicos. ¿Cuál fue nuestra hipótesis? ¿No? Yo acá estoy tratando de ser muy metódica con todos los pasos que requiere un trabajo de investigación. Acá en su mayoría son estudiantes, están mis chicos de lectura y escritura académica de química. Esto es lo que ustedes también trabajan mucho con el profe Santiago, por ejemplo, y los de física, que no sé si hay alguien de física. Son pasos de un trabajo de investigación que ustedes van a tener que empezar como a acostumbrarse mucho, porque siempre van a estar trabajando así, con el tema, los objetivos, la hipótesis, el desarrollo y los resultados, ¿no? Por eso es que me interesaba también que puedan asistir. Nosotros como equipo nos habíamos planteado dos objetivos especialmente. Uno, que esto también ya viene... A ver, los objetivos son las creencias que nosotros tenemos según lo que venimos observando, ¿no? Nosotros venimos hablando con docentes, somos docentes, leemos, capacitamos, estamos en el instituto, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos gente que tiene hijos en los niveles de escolarización. Bueno, y con todo eso también nos armamos un marco interpretativo. ¿Qué creíamos nosotros? Creemos que nuestro canon literario escolar es en gran medida androcéntrico, que quiere decir que está compuesto en su mayoría por nombres de varones. Clásico-céntrico, que quiere decir que la mayoría son escritores ya clásicos, consagrados, reconocidos. Y eurocéntrico, que quiere decir eso, que la mayoría son provenientes de Europa. Son pocos los escritores nacionales, locales, regionales. Y a nivel curricular, algo que también estaba ahí para nosotros sobrevolando, que el marco interpretativo desde donde eligen estos docentes son marcos interpretativos tradicionales y muy conservadores, ¿no? Como que, a ver, cuando hablamos de hipótesis hablamos de preconceptos. Acá también entran mucho nuestras creencias, nuestros saberes y todo lo que venimos investigando. Entonces decíamos, si ocurre esto de tener un canon que es así, es porque en realidad las personas que están legitimando este canon son personas que tienen como ideologías muy arraigadas en una tradición, en una postura muy conservadora, y nosotros particularmente acá en la provincia de Corrientes marcamos mucho ese conservadurismo en lo religioso. Somos una provincia altamente religiosa y nuestra iglesia católica o las otras iglesias, los otros credos generalmente son muy conservadores en relación con el género. Si vamos al caso, la Iglesia Católica, por ejemplo, no adhiera a posturas de género. Desconozco la verdad otros cultos, pero calculo que debe ser bastante parecido. Y como nosotros tenemos muy arraigado lo religioso, creemos que gran parte de esas ideas vienen muy prendidas por la religiosidad, ¿no? ¿Qué preguntas empezamos a hacernos a partir de esto como para ver, bueno, tenemos todo esto que creemos, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay que empezar a ver si estamos en lo cierto o no. Entonces empezamos a plantearnos preguntas como, por ejemplo, cómo está conformado nuestro canon, desde qué marcos interpretativos son leídos, elegidos, qué representaciones en relación con el género se deja traslucir en el canon, en este canon escolar. A ver, es algo que mis alumnos deben estar cansados de escucharme decir. Todo lo que nosotros llevamos al aula es una muestra de la manera que pensamos,
¿no? Es un posicionamiento ideológico que estamos teniendo, por eso no tenemos que ser ingenuos en el momento de elegir nada. Porque todo lo que nosotros elegimos, y esto hablo para todos los que se están formando como docentes, sea de la manera que sea, la chica de inicial, de primaria, de química, los de lengua, todo lo que llevemos, desde el juego que propongamos en inicial, desde los textos que propongamos en el profesorado de lengua, desde los dispositivos didácticos, desde los experimentos que hagamos en química, a ver, todo es un posicionamiento ideológico, acá no hay nada que sea ingenuo. Yo puedo entender que a veces cuando uno se está formando tiene como ciertas cuestiones que lo piensa desde la ingenuidad o no lo piensa, eso no tiene que suceder. Porque todo, desde lo que ustedes dicen, cómo lo dicen, qué eligen, qué llevan, los colores, todo está marcando una línea ideológica que ustedes están siguiendo. Entonces, hay que pensar muy bien nuestras clases, por eso las profes de práctica, de didáctica que las acompañan, muchas veces uno no le da entidad a esa materia que en realidad es todo para nosotros, porque nuestra práctica tiene que ser algo absolutamente situado, pensado, adaptado, pero por sobre todas las cosas conscientemente. Tiene que estar hecho de manera muy consciente, no tiene que ser algo que copio, pego, llevo, le pedí a la IA que me elabore una secuencia didáctica, la llevé y la ejecuté, porque ahí está mi sesgo ideológico, ¿no? Fíjense que nosotros en relación con el canon nos pensábamos esto, bueno, si yo le estoy llevando a mi alumno un texto, el único texto que voy a leer todo el año, donde hay violencia intrafamiliar, donde evidentemente hay un sesgo machista muy evidente, donde se legitima la mirada del varón por encima de la mujer, provocando un claro sexismo, y yo como docente no habilito el espacio de discusión sobre eso que yo estoy proponiendo como lectura, porque yo también lo naturalizo, ¿o qué? Entonces, a ver, ¿qué estoy adhiriendo yo a eso? Entonces, ¿qué hacemos con ese material que estoy llevando? O, como por ahí me suelen decir muchos docentes, no, eso no le llamamos tipo Flanders. Yo siempre digo, parece el capítulo de Los Simpsons donde Flanders le saca las hojitas a todas esas partes que no queremos que se corten, ¿no? Entonces, pasa mucho con la ESI. Claro. ¿No? Entonces, o a veces me dicen, porque por ahí yo converso con los docentes y les digo, wow, qué bueno que trabajes este texto, ¿y cómo abordan el capítulo de la violación? No, ese no se lee, ¿no? ¿Y qué haces si tu alumno justo lee eso? No, vos no le puedes censurar la lectura. Entonces, bueno, ese trasluce a partir de eso. Y para terminar con mi participación y darle lugar a quienes hicieron realmente el trabajo pesado, que fueron ellos, porque mi trabajo fue puramente intelectual. Yo era como el cerebrito que decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo esto, pero las piernas, pies, manos, todo el proyecto fueron ellos. Ellos lo hicieron. El famoso trabajo de campo lo hicieron ellos, y bueno, a mí el título de directora del equipo de investigación me queda re grande, les digo la verdad. No, me queda súper grande. Porque yo lo único que hago es cranear. Para eso sí. Ahí está la directora. Yo solamente me ocupo de cranear, y bueno, Flavia lleva la parte protocolar. Bueno, por eso creo que funcionamos bien como equipo. Aparte me parece que como directora son muy claras, así que tu equipo al toque te va a comprender y entender lo que vos necesitas. Extremadamente clara. No, y nos complementamos bien, porque yo siempre digo que mi potencial es el cráneo, pero no tengo otra cosa, porque no sirvo para lo protocolar, para eso estaba Flavia, ¿no? Entonces, reuniones importantes, yo soy muy estilo directo, mis alumnos me conocen muy bien en ese sentido, saben que no doy muchas vueltas, yo digo las cosas así, pum, pan, no hay amarillo ni grises, blanco, negro, y así, me gustó, no me gustó, hacemos esto. Y bueno, en estas cuestiones hay que ser protocolares y correctos. Para eso estaba Flavia. Y bueno, y la profe Lilian, que ya me conoce de hace bastante, decía, bueno, Romy, en esto vos no participes. Que vaya Flavia nomás como representante. Era la Flanders, entonces el equipo no es sacando. Y
bueno, y ellos que también comparten mucho tiempo conmigo como estudiante, como colega, como compinche, como familia, como todo, que también ya me entienden y me decodifican, eran los que hacían el trabajo. Así que no, esto, porque a ver, sí, yo entiendo, muchas veces uno dice justamente a veces el tener la idea, el pensar, el armar, pero eso tampoco se puede desarrollar si uno tiene un equipo que lo haga. Obviamente. Y yo no podía llegar a la escuela. En cualquier investigación tenés el momento teórico y el momento metodológico, o sea, y eso no... Por eso y ambos son tan el trabajo en importantes, equipo ¿no? es importante, porque aparte fíjense que hoy en día que hablamos de diversidad, de fomentar las diferentes capacidades, y bueno, acá se dan cuenta, todos reuníamos capacidades diferentes, muy diferentes. Yo siempre digo, a mí no me cuesta mucho el pensamiento lógico, entonces yo rápido te armo así en un proyecto, esto, lo otro, aquello, de un día para el otro, pero la ejecución es lo que me falta porque no tengo casi tiempo. Entonces yo tiraba la idea urgente, Flavia era la que se conectaba, era Romy de superior, nos piden esto, nos están pidiendo esto, y yo era el toque, bueno, mira, yo te tiro la idea a usted, Carmen. Vengo trabajando desde el 2011 con esta temática. Esta temática ya estuvo presente en el libro El lugar de la literatura escrita por mujeres en la formación docente, libro que lo presenté acá a partir con el auspicio del instituto, en el recreativo. La primera vez que presentaste. Exactamente. Libro que se publicó en el año 2016, que me lo publicó la Editorial Académica Española, y ahí fue mi incursión en la temática. Después, un paseo por el canon escolar correntino, en realidad es un artículo mío que figura en otro libro mío, que es Literatura de entre casa, libro que también lo publiqué acá en este mismo lugar, en el año 2018. ¿No? Inauguramos estas salas con la presentación de ese libro. Ese libro, Literatura de entre casa, es un libro donde está dividido en dos partes. Hay toda una parte donde trabajo sobre canon escolar, y después hay todo un trabajo de crítica literaria donde yo propongo determinados libros para la escuela secundaria y hago una crítica sobre esos libros y por qué me parece necesario llevarlos al aula. Y después, bueno, Estudios de Literatura Comparada, que es un libro de la profesora Adriana Carola, que fue mi directora de tesis de siempre. Ella fue mi directora de licenciatura, de especialización, de maestría. Así que ese es un libro de ella que yo siempre lo tomé como antecedente. Y El mapa crítico de la literatura argentina es un libro de la Fundación Juan Filiol, que es un libro que publicó la Fundación Mempo Giardinelli con docentes, investigadoras de la provincia del Chaco, que ellos hacen un poco esto que hicimos nosotros a nivel local, pero ellos lo hicieron a nivel nacional. Ellas analizaron el canon que se ofrece en todo el país. Entonces para mí también ese fue un trabajo muy, muy esclarecedor. Y bueno, entonces fíjense que ya veníamos con un recorrido en todo a lo largo de mi formación, y entonces para mí fue fácil, sinceramente, fue muy fácil armar el marco teórico. Desde julio que me propuso Flavia, hasta diciembre que tuvimos que presentar el proyecto. En septiembre se presentaron el proyecto. ¿En 2 meses? 2 meses. En 2 meses, donde teníamos que preparar un paper que tenía que tener todas estas partes, tenía objetivos, descripción del problema, la hipótesis, el marco teórico y el marco metodológico. Y creo que debía reunir 14 páginas, entre 14 y 20 páginas. Y a ver, algo que yo siempre le digo a los chicos de lectura y escritura académica, por eso hago mucho hincapié en ello, la escritura académica es lo más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque la escritura académica vos no te puedes tomar licencias. ¿No? Cuando uno escribe un cuento, una poesía, uno se puede tomar licencias poéticas. Acá vos no te puedes tomar licencia porque está marcado por normas APA, por ejemplo, y tenés que seguir muy categóricamente los ítems, las formas, la objetividad de la persona narrativa. O sea, esto que el profesor Santiago Bogado les exige tanto a veces a los chicos, así es la escritura académica. Yo le digo siempre a los chicos, ustedes tienen que familiarizarse con esa escritura,
Claro, porque el objetivo es la divulgación. Exactamente, no tiene que haber interpretaciones. Uno no puede hacer interpretaciones. La persona que lee textos académicos, las cosas tienen que quedar claras. No tiene que hablar rápido porque no les quiero sacar mucho tiempo a ustedes. Bien, particularmente estaba pensando, ¿no es cierto?, cómo comenzar y justamente lo que quería expresar primero, el motivo por el cual yo también acepté formar parte de este equipo. Uno siempre lo aclaro, creo que hace pocos días estuve aclarando a mis compañeros, es por la gran admiración que yo le tengo a la profe Romina. Igual no te dejamos oportunidad tampoco. No, me dieron tampoco, pero está bueno siempre aclarar. Así hubieras odiado, hubieras estado. Está bueno siempre aclararlo. Y bueno, particularmente yo que también hace muy poco, hace 3 años me inicié en el camino de la docencia, también pienso que es un tema que está bajo la lupa y que justamente a veces si nosotros lo pasamos desapercibido, también estamos teniendo una actitud en cierto punto hipócrita y egoísta. ¿Por qué? Porque justamente tenemos alguna herramienta importante para transmitir ciertos contenidos que van a ser prioritarios para nuestros estudiantes. Y a mí también me pasa, no sé si fue porque fui alumno de la profe Romina, sigo aprendiendo mucho de ella, que justamente siempre entro en esto, en lo polémico, porque no siempre vas a estar entablando una conversación con tus colegas, y más cuando ya tienen muchos años de trayectoria. Por ahí no es que toman estas cuestiones. Y hoy en día hay infinidad de textos para trabajar. Incluso hace unas semanas atrás yo le estaba preguntando a la profe Romina, porque siempre estoy tratando de aportar ese granito de arena y de cambiar ese rol y no siempre ir, ¿no es cierto?, por la escritura de autores varones, ¿no?, sino también empezar a motivar a los chicos, porque si todo el tiempo decimos, sí, está muy bien, está lindo trabajar con cuestiones de género, pero si no lo aplicamos es como que queda en el aire. Entonces eso es lo que por ahí me generó el motivo por el cual quise intervenir, ¿no es cierto?, estar también y aprender, porque ojo que no podemos ir tampoco así como así, si no tenemos conocimiento estamos, ¿no es cierto?, en un laberinto. Pero en este caso, al tener a la profe Romina, también aproveché para nutrirme de esos conocimientos. O sea, yo también tengo que sacar algo, ¿no es cierto?, aprovecho eso. Porque muchas veces, una cosita, más allá de la beca, eso, hay mucho de formación que uno adquiere en estos espacios, que eso es impagable, digamos. En mi caso, cuando recibo un audio de la profesora Romina, me acuerdo exactamente, era la mañana y yo estaba en el campo, me acuerdo, estaba de licencia porque estaba de campaña política, otra cosa. Y recuerdo que tenía alguien al lado como Agustín que estaba hablando de no sé qué cosa y yo acá escuchando el audio de la profesora que era re largo. Como todo mi audio. Como todo mi Y audio. recuerdo que entre la charla de mi compañero y el audio de la profe no entendía nada, lo único que entendía es que ella me decía si quería participar de algo. Y me pasó con Agustín que si está la profe Romina, que seguramente iba a estar bastante bien, y le digo, sí, profe, ahora no puedo, pero más tarde le contesto, pero ya le digo que sí. Y entonces ahí inició todo el camino de recorrido. Pero es como dice Karen, son espacios que a uno les da la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente, porque en mi caso yo nunca había participado de un proceso de investigación. Entonces vi ahí la oportunidad como para aprender más que nada, y de paso le servía de algo a la profesora. Y en mi caso particularmente, para mí fue un honor ser convocada. Esta casa de estudio tiene una parte mía con 2 títulos otorgados por el ISCD, a paso de obtener el tercero. Entonces hay un amor distinto o una mirada distinta a esto. Otro que cuando me convoca la profe Romina, lo primero que se me cruzó por la cabeza es estar a la altura de la trayectoria que implican estos profesores para el instituto. Entonces uno se hace miles de cuestiones. Primero en tratar de responder, en tratar, ¿será que voy a servir o no? ¿Será que podré ser útil de alguna u otra manera? Lo que me inspiró fue justamente lo que ellos motivan, que es a crecer.
En su primer momento, a mí se me vino a la cabeza lo que hace muchísimos años hice en el IFE, que fue un postítulo con la profesora Carolina. Y dije, bueno, se dio el momento a muchos años después de poder aplicar todas esas herramientas que nosotros adquirimos en ese momento, que comenzábamos con la profe Flavia. Nunca pensé, le digo, imaginé que muchos años después, todas esas cuestiones que nos fue tirando la profe, en un postítulo que recién iniciaba, lo podía aplicar años después con profesores en el instituto. Así que para mí es un honor, incentivo constantemente a todo el alumnado. Tenemos profesores brillantes que nos abren las puertas para crecer, más allá de lo económico, porque beca no hubo, no hubo tal beca, tanto requisito para nada, sino más que nada crecer profesionalmente, tener esta mirada crítica en todo este sentido, porque cuando ella nos planteaba los objetivos, yo decía, mira, a veces seleccionamos cosas, a veces sin esa mirada crítica que estamos pidiendo ahora en este caso en el nivel secundario. Pero a nivel profesional, yo ejerzo como maestra de jardín de infantes en 2 instituciones. Y a mí me hace crecer y me hace más aún enorgullecerme del instituto del cual salimos por el hecho de aprender constantemente. Entonces, incentivo a todo el alumnado que se involucren en este tipo de propuestas. Porque... Ahí voy a meter mi cuchara, Diana, si me permitís. Gracias por lo que dijiste, porque eso me olvidé aclarar hoy, que cuando no fuimos seleccionados por el Infod, pero sí fuimos seleccionados jurisdiccionalmente, cambiaba la regla de juego porque no había dinero para becas. Entonces ahí fue nuevamente volver a reunirnos y pensar esto de cambia mucho estar arancelado a no estar arancelado. Y yo pensaba en ello, yo le decía a Flavia, a mí me mortificaba tener que pedirles que trabajen y que no tengan un pago. O sea, la verdad que eso era algo que a mí no me da tranquilidad hasta el día de hoy. Me dio un poco más de tranquilidad cuando fuimos a Córdoba y ahí nos dimos cuenta que estamos todos los institutos de formación docente en la misma, y es algo que también se está como revisando mucho, ¿no? En realidad la actividad de investigación no está en nuestro país en general, no está reconocida como corresponde. Exactamente. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, no somos los únicos, ni es nuestra provincia. Bueno, vieron esto de mal de mucho consuelo de tonto, pero dijimos, bueno, no somos los únicos, porque la verdad que a mí me preocupaba, porque un trabajo de investigación demanda no solamente tiempo, sino que demanda también viajar, armar cosas, sacar fotos. Nosotros no teníamos nada. A ver, no contábamos con equipo, necesitábamos todo el tiempo tomar fotografías, no teníamos, bueno, a Diana le pasó que ahora va a contar, por ejemplo, que se le fundió su celular y perdió todo. Entonces, como que todo lo tuvimos que hacer a pulmón, y a mí la verdad que eso no era algo que me simpatizaba mucho, pero como ellos son tan cabeza dura, era como que sí, vamos a hacer. Y bueno, por eso yo digo que ellos armaron todo. Y sin Flavia no hubiéramos hecho nada. Porque aparte yo tengo un estilo de trabajo bastante particular, ellos tienen mucha expectativa en mí y yo soy muy relajada. Pues no. Yo le decía, miren, por mí van a tener 2 o 3 reuniones en el año, juntos. Y le voy a decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después, cada uno es responsable de lo que les toca. Yo no les voy a andar como policía diciéndole, hiciste, anduviste, armaste, hablaste, porque no, somos todos grandes, somos todos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer. Y continuando con el relato, ¿no es cierto? Creo que cada uno tenía su particularidad y eso es como también las palabras que decía Diana. Eso también que tiene que servirles como un aprendizaje a ustedes, porque a veces quizás nosotros pensamos que hay solo una línea, ¿no es cierto?, en el camino de la docencia, que es vamos a seguir el mismo patrón de estar enfrente del aula, enseñar algo, que termine tu hora y termina todo ahí. Y no, sin embargo, también hay que mostrarles este lado, el de la investigación, y la investigación yo creo que uno también lo hace por amor al arte, diríamos, porque como se sabe, ¿no es cierto?, en nuestro país lamentablemente no se paga en sí toda la investigación, pero sí uno también puede crecer personalmente.
Y bueno, en nuestro caso, en cuanto a nuestras tareas, lo que empezamos a hacer justamente es el tema de entrevistar. Teníamos 2 escuelas para analizar, ¿no es cierto?, las planificaciones en cuanto a todo lo que estuvo comentando la profe Romina. Entonces, primero tuvimos instancias en las que nos dirigimos a los colegios que fueron seleccionados y tuvimos contacto con el directivo, le solicitamos las planificaciones, obviamente eso en un margen muy respetuoso, ¿no es cierto?, porque por ahí vieron que cuando uno tiene que hacer este tipo de investigaciones pueden pensar los directivos que hay un sentimiento persecutorio, ¿no es cierto? Pero en este caso no fue la verdad que como es que respondieron bien la mayoría y pudimos acceder a esos documentos. Una vez que accedimos a esos documentos, se empezó a analizar, ¿no es cierto?, lo que se estaba abordando en el aula. Y ahí la profe Romina también planteó un tipo de entrevista. Esa entrevista consistía, ¿no es cierto?, en hablar con los profes que estaban a cargo del área de lengua y literatura y ahí, ¿no es cierto?, tratar de llegar, ¿no es cierto?, a una entrevista modo de diálogo, ¿sí? Y en todo caso si se podía grabar mucho mejor. ¿Por qué? Porque después teníamos la posibilidad de desgrabar eso y contar con esos datos que iban a ser relevantes justamente para obtener los resultados. En esa entrevista, por lo general, lo que se quería saber era qué contenidos daban los profes, queríamos saber por qué daban esos contenidos, también por qué seleccionaban los autores, y ahí justamente saber el porqué de ese planteamiento, ¿no es cierto?, en la planificación anual. Y en el tema de entrevistas, ahí mis compañeras le van a explicar mejor. También, ¿no es cierto?, como en todo caso siempre es difícil llevar a cabo una entrevista. ¿Por qué? Porque también, como muchos de los docentes que están aquí presentes saben que es bastante difícil a veces tener un tiempo, ¿no es cierto?, concordar una entrevista, ir, asistir, tratar de citarte en algún lugar. Después ya tomamos también la posibilidad de hacerlo vía WhatsApp, ¿sí?, formato audio, y ahí tuvimos varias variables. Entonces eso es lo que les van a explicar mis compañeros.